Bienvenidas de nuevo al curso de Teoría de Elementos del Taller de Computación. La intención del día de hoy es que revisemos todos los temas de principios de conteo que hemos estudiado durante esta semana en la unidad 1 del módulo de esta materia. La intención de esta teleconferencia es tratar de resumirles a ustedes cuál es la intención de los principios de conteo, por qué existen y qué estrategias se utilizan para poder contar bien. Entonces lo que vamos a ver son estrategias. En el conteo, a diferencia de muchas matemáticas, no existen fórmulas, solamente estrategias. Tenemos varias estrategias que combinándolas nos van a dar la solución de un problema particular, relacionado a un ejercicio. Entonces, lo primero es usar lo que se llama la regla de la suma. La regla de la suma nos permite contar de conjuntos que son completamente disyuntos de a parejas. ¿Qué significa eso? Que cuando sume o vaya a contarlos, no esté contando cosas dos veces. Esa regla de la suma es, por ejemplo, cuando ustedes tienen 7 libros, llegan ustedes 7 libros de programación que hablan sobre Java, pero en cambio tienen otros 8 libros que son de .NET y tienen otros 9 libros que son, digamos, de Python. Cuando ustedes le dicen cuántos lenguajes de programación puedo aprender, ustedes van a decir, pues fácil, tengo 7 más 8 más 9 posibilidades de aprender un lenguaje de programación, porque puedo aprender o bien Java, o bien .NET, o bien Python. Es decir, la regla de suma está relacionada con la proposición o, que yo pueda ejecutar una de las dos acciones, o ambas al tiempo. Por eso se exige que de parejas sean completamente disyuntos, para no contar dos veces. La otra estrategia que hemos visto es la regla del producto. Entonces, la regla del producto, a diferencia de la suma, nos permite contar cosas que ocurren al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Supónganse que tenemos el siguiente escenario. Ustedes se van a ir de rumba y quieren escoger algún tipo de ropa que les vaya bien en la rumba. Entonces ustedes tienen, supongamos, 7 pantalones. 7 pantalones, de los cuales, digamos, uno es rojo, tienen 5 cafés, y tienen 2, 5, 6, y tienen uno verde. ¿Listo? Y tienen 3 camisas. Las camisas que más les gustan. Esas 3 camisas tienen una que es blanca, otra que es negra y otra que es roja. Entonces ustedes, para poder irse a la rumba, tienen que ponerse un pantalón y una camisa. Entonces, ¿de cuántas formas o cuántas pintas tendrían basándonos en este ejercicio? Pues yo me pondría o bien la camisa blanca con el pantalón rojo, o bien la camisa blanca con el pantalón café, o bien la camisa blanca con el pantalón verde. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que combinar todas las posibilidades de ponerme la blanca y un pantalón, uno de los posibles, o la negra y un pantalón. Entonces, nuestra regla de producto está asociada a la proposición y tiene que cumplirse las dos características. Entonces, ¿cuántas posibilidades tendríamos acá? Pues tendríamos 3 camisas que tengo por cada uno de los pantalones. Entonces, tendría 7 posibilidades por camisa, es decir, 3 por 7. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 21. Esa es la regla del producto. Lo más importante en estas dos reglas es diferenciar que una me cuenta que ocurran 2 eventos al mismo tiempo y la otra me cuenta que ocurra uno de los 2 eventos. Bueno, adicionalmente, ustedes han visto a lo largo del módulo otro tipo de estrategias. Hay una estrategia que se llama permutación. La permutación, como su nombre lo indica, es permutar un conjunto de elementos. Entonces, en la permutación tenemos un conjunto de elementos. ¿Qué queremos hacer? Queremos reordenar.
¿Reordenar cómo? Linealmente. Ustedes ya han visto en las diapositivas que simplemente es ordenar cosas. Supónganse que ustedes quieren ordenar a 4 personas. Pongámosles nombres propios. Entonces este es Pedro, este es María, este es Laura y este es Arturo. ¿Qué pasa? Yo puedo poner primero a Pedro, después a María, después a Laura, después a Arturo. Pero también puedo colocar primero a Arturo, después a Pedro, después a María, después a Laura. También podría poner primero a María, después a Pedro, después a Laura y después a Arturo. Fíjense que la diferencia entre este y este es simplemente que el A lo moví para la primera posición y lo demás lo corrí a la derecha. Es decir, lo permuté. Entonces, este ordenamiento es diferente a este ordenamiento. La permutación me permite mirar de cuántas formas puedo ordenar un conjunto. Existen varios tipos de permutaciones. Están las permutaciones con repetición y las permutaciones sin repetición. ¿Cómo las diferenciamos? De la siguiente manera. En este ejemplo, por ejemplo, yo no puedo colocar a Arturo 2 veces. Arturo en la primera posición y en la segunda posición, porque nomás tenemos a un Arturo. Entonces, aquí es obligatoriamente una permutación sin repetición, porque no puedo repetir los elementos del conjunto. Entonces, la repetición va a estar basada en cuántas veces repito elementos del conjunto involucrado. Entonces, en este caso las personas se repiten, entonces yo siempre podría hacer lo siguiente. ¿Qué podríamos hacer? Lo siguiente. Entonces, vamos a poner acá, vamos a ver las 4 posiciones como cuatro cajitas. Entonces voy a tener 4 posiciones. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, la 4ª posición. Recuerden que teníamos a Pedro, a María, a Laura y a Arturo. Entonces nos ponemos a pensar en la primera posición de mi ordenamiento a cuántas personas puedo poner. Entonces en la primera posición puedo poner a alguno de los 4, o sea que tengo 4 posibilidades. En la segunda posición ya usé a 1, supongamos que usamos a Pedro. Si usamos a Pedro, entonces en la segunda posición nomás tendría 3 posibilidades, o bien María, o bien Laura, o bien Arturo. O sea que habrían 3 posibilidades. En la segunda habremos usado alguno de los 3. Como no lo puedo repetir, supongamos que fue Arturo. En la siguiente tendría ¿cuántas? 2 posibilidades y en la última tendría 1 posibilidad. Entonces fíjense que aquí yo tengo que asegurarme que estas posiciones se respeten, o sea que aquí tiene que haber máximo 4, máximo 3, máximo 2 y máximo 1. Es decir, es un I. Entonces aquí tiene que haber 4, 3, 2, 1. Entonces lo que hago es multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Si extendemos esto a n casillas con m posibilidades, lo que yo tendría que hacer es simplemente multiplicar o sacar el factorial. Entonces, en este caso, 4 por 3 por 2 por 1 es igual a n factorial. Entonces, yo como distribuyo, como permuto n números o n cosas, en este caso n es 4, pero si yo lo quiero distribuir, entonces siempre tendré que es n factorial. Entonces, la permutación de n elementos es n factorial cuando se trata sin repetición. Como ustedes se dan cuenta, intuitivamente la repetición es que yo puedo repetir elementos. Entonces, al repetir elementos, ya no estamos hablando de cosas en una sola posición, sino en cosas que pueden ser repetidas. Por ejemplo, está todo el tema relacionado a las placas de carros, por ejemplo. Supongamos que las placas de carros solamente tuvieran 3 posiciones que fueran completamente numéricas. La primera posición, la segunda posición y la tercera posición.
Como son numéricas, yo tendría que valores del 0 al 9. Entonces, en esta posición, ¿cuántas posibilidades tengo? Tenemos 10 números que podemos colocar en cada una de las casillas. Si aquí pongo el 1, aquí también podría poner al 1. Si yo pongo aquí al 2, aquí podría poner también al 2. Es decir, puedo repetir en las casillas. ¿Qué repito? Los elementos. Entonces aquí yo podría tener ¿cuántas posibilidades? 10 posibilidades, porque tengo del 0 al 9. En cambio, aquí también tengo 10 posibilidades, de 0 al 9. Y aquí en cambio también tengo 10 posibilidades. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es, como en esta tengo 10, y en esta 10, y en esta 10, entonces en total tendría 10 a la 3 posibilidades. De nuevo, aquí utilizamos la regla del producto para poder contar que las tres posiciones tienen que haber 10 posibilidades obligatoriamente al mismo tiempo. De tal forma que siempre me genere una combinación como por ejemplo 1, 5, 9. ¿Listo? En la repetición, entonces ustedes se dan cuenta que siempre tengo R veces que se repite algo y tengo N elementos que distribuyo. Entonces, cuando tengo que permutar completamente todos los N elementos en N posiciones, sería N a la N. Cuando nomás tengo R posiciones, en este caso son 3, tendría una permutación del tipo N, R, que sería igual a N a la L. ¿Por qué? Porque estaría repitiendo R veces N multiplicándolo. Entonces ya vimos que las permutaciones hay de dos estilos. Están las que son con repetición y las de sin repetición. Pero aún no hemos contado las permutaciones con repetición, que son, no se pueden, que las permutaciones de solamente R elementos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando tenemos R elementos, es decir, tenemos que llenar ya no todas las casillas, sino solamente un subconjunto de ellas. Tenemos N elementos, pero solo quiero permutar R de ellos. Es decir, si yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, y solamente quisiera permutar 2 de ellos, entonces yo tendría el 1 con el 2 con el 1, el 2 con el 3 con el 2, etc. Entonces solamente permutaría 2 elementicos de ellos, a partir del conjunto inicial. En el caso de nuestras 4 personas, Pedro, Laura, María y Arturo, supónganse que fueron a cine y que solamente tienen 3 sillas. Nomás se pueden sentar 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me quiero sentar acá, en esta primera silla, voy a tener ¿cuántas posibilidades? Voy a tener 4 posibilidades. Se va a poder sentar Pedro, Laura, María o Arturo. Entonces tendría 4 posibilidades. En esta tendría 3 posibilidades, esta tendría 2 posibilidades. Pero acuérdense que ya no está la última cajita que estábamos utilizando, esta ya no existe. Entonces lo que sucede es que ahora va a ser 4 por 3 por 2. Entonces, ¿qué sucede? Ya no es exactamente el factorial de un número. Bueno, aquí nos coincide con el 4, pero supónganse que fueran 5 personas, supongamos que estuviera Mariana. Entonces aquí ya no sería 4, sino que sería 5, y aquí sería, o en vez de 3, sería un 4, en vez de 2, sería un 3. Entonces mi respuesta sería ¿cuál? Sería 5 por 4 por 3. Es decir, si yo tengo n elementos, la forma de coger solamente R de ellos y permutarlos sería n posibilidades para la primera posición, habría n menos 1 para la siguiente y habría hasta n menos R más 1. Entonces esa sería mi fórmula para permutar R elementos de solamente de n elementos. Entonces sería igual a n por n menos 1 por hasta n menos R más 1. Pero en las matemáticas las conocemos con la siguiente fórmula.
tenemos es igual a n factorial sobre n menos r factorial. En el módulo está como ejercicio demostrar esta igualdad. Esto usted simplemente es pura manipulación algebraica. La última estrategia, que es por excelencia la que se conoce más en teoría de conteo, es todo lo relacionado a lo que son combinaciones. Entonces vamos a ver combinaciones y hacemos un ejercicio en el cual tenemos que usar tanto regla del producto como la suma y como permutaciones y combinaciones. Entonces, las combinaciones, a diferencia de las permutaciones, no me reordenan un conjunto de manera lineal. Lo que me hace es obtener las maneras. Entonces son las maneras, las formas o formas o posibilidades de obtener un subconjunto de un conjunto. ¿Qué significa? Supóngase que tienen 10 niñas en un colegio que quieren jugar voleibol. ¿Qué sucede cuando juegan voleibol? Pues son menos de 10 personas que juegan. Entonces toca seleccionar, creo que los del voleibol son 5 personas las que juegan, tengo que seleccionar 5 niñas para armar mi equipo de voleibol. Pero ¿qué sucede? Yo puedo escoger a cualquiera de ellas, pero si yo obtengo, supóngase que las niñas, llamémoslas niña 1, niña 2, hasta niña 10. Yo puedo obtener un conjunto como el siguiente, niña 1 con niña 5, con niña 3, con niña 7, con niña 10. Escogí mis 5 personas. Pero si yo escojo la niña 10, la niña 1, la niña 5, la niña 3, la niña 4, da exactamente lo mismo porque escogí las mismas niñas independientemente en el orden que las escogí. Siguen siendo las mismas 5 niñas. Entonces yo puedo escoger cualquiera de las 5, pero no sé cuántas formas puedo escoger esas 5 niñas. Esas 5 niñas, eso es lo que me permite contar lo que se llaman las combinaciones. Entonces ustedes recuerdan en la permutación es lo siguiente. En este caso, tenemos, voy a escribir acá el ejemplo, a la niña 1, a la niña 2, entonces en la primera niña, niña 1, niña 2, niña 3, niña 4, niña 5. Si yo saqué primero a la niña 2 y después a la niña 1 y después a la niña 3 y después a la niña 4 y la niña 5, entonces, ¿qué pasa? Estas 5 niñas son las mismas, pero las saqué en diferente orden. También puede darse como primero la niña 3, la niña 4, la niña 5, la niña 1 y la niña 2. Y son muchas posibilidades. Fíjense que en permutaciones esto sería diferente a esto. ¿Por qué? Porque el orden importa. Acuérdense que en la permutación el orden siempre importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como todas estas son las mismas en términos de permutación, pero en combinación es solamente una posibilidad. ¿Por qué? Porque tengo las 5 mismas niñas. Con esas 5 niñas puedo jugar voleibol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo la combinación de n elementos, que si es mi conjunto grande, y escojo r elementos, es lo mismo de coger y permutar de n elementos, r de ellos, pero fíjense que por cada posible conjunto tengo ¿cuántas repetidas? Tengo las permutaciones repetidas. Entonces es una proporción. Por cada uno tengo ¿cuántas? En este caso tendría 5 factorial. Entonces tengo que quitar todas las 5 factorial para que me quede nomás una. Entonces se divide por r factorial, en este caso nuestro r es 5. Esas combinatorias se representan digamos comúnmente por excelencia como n combinado, es combinatoria entre n, r, es igual a
n combinado r. Este n combinado r, pues como vimos en el ejercicio anterior, la permutación es n factorial sobre n menos r factorial, pero como lo multiplica por r factorial, nos quedaría r factorial. Y esa es la fórmula que toda la vida hemos utilizado para contar o para obtener las posibilidades de obtener un subconjunto de un conjunto n. Ok, entonces ya vemos que la combinación con la permutación, la gran diferencia es que el primero de la combinación me cuenta cuántas posibilidades tengo yo de obtener un subconjunto de un conjunto grande. En cambio, en las permutaciones, lo que tenemos es que hacemos reordenamiento de elementos para poder obtener todas sus posibles ordenaciones. Recuerden que en permutaciones es una ordenación lineal. Ahora, en combinaciones, al igual que en las permutaciones, existen dos tipos, las de sin repetición y con repetición. Es decir, igual que con permutaciones, en el caso de nuestras niñas, yo podría, bueno, en ese caso no aplica porque no se pueden duplicar dos personas, pero supónganse que sí, que existiera ese caso. Entonces yo puedo tener niña 1 con niña 2, niña 1, niña 3, niña 4. Entonces ahí tendría ya a 5 niñas. O sea, aquí yo podría escoger elementos del conjunto grande que pueden ser repetidos. Entonces, cuando no son repetidos, yo lo puedo contar como la fórmula que yo puse en este pedacito. Pero si están repetidos no puedo, porque ya estoy suponiendo que conté previamente que ya lo utilicé. Entonces veamos qué son las combinaciones con repetición. Para eso veamos el siguiente ejemplo. Supónganse que ustedes están saliendo de algún sitio y les dio hambre, entonces tienen que buscar comida. Ustedes van en un combo de 7 personas. Son 7 personas. Entonces esas 7 personas van a pedir, ahí tienen varias opciones. Tienen, por ejemplo, pueden comerse un perrito caliente, pueden comerse una hamburguesa, pueden comerse un pincho o una arepa. Entonces, ¿qué sucede? Esas 7 personas pueden hacer el siguiente pedido. Vamos a llamar al perro caliente como P, P, hamburguesa como H, el pinche va a tocar ponerle como Pi, porque la P se nos va a confundir, y el otro va a ser la A de arepa, ¿ok? Entonces, esas 7 personas pueden pedir, o bien, todos pueden pedir cosas diferentes, no alcanza porque nada más hay 4 cosas, podrían pedir perro, hamburguesa, arepa, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, pongamos otra hamburguesa, 6 y otro perro caliente, ¿listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el perro está repetido, la hamburguesa también está repetida y la arepa también está repetida. Es decir, yo puedo pedir, podemos compartir, alguna persona repite lo que yo pedí. Entonces, ¿qué sucede? Para poder saber de cuántas formas puedo hacer los pedidos, por ejemplo, ¿qué otro pedido tenemos? Tenemos el pedido, por ejemplo, que todos pidan hamburguesa, ¿cierto? O que todos pidan perro, o que todos pidan arepa. En fin, tenemos muchas combinaciones, pero como ahora yo puedo repetir cosas, entonces podríamos tener todas diferentes o todas iguales. En este caso, ¿cómo los contaríamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo encontramos todos los subconjuntos posibles donde cuente todos los posibles pedidos en la tienda donde fuimos a comer? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que eran 7 personas, pero tenemos
¿cuántos productos? 4 productos. 4 productos. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que esta primera cajita es para los que piden perro. Esta segunda cajita son para los que piden hamburguesa. Para esta cajita son todos los que piden arepa. Y la última cajita, que es esta cajita, piden obligatoriamente, que nos falta, perro, hamburguesa, el pincho. Pincho. Entonces yo aquí puedo decir quiénes pidieron perro. Entonces cojo todos los que pidieron perro y los pongo a este lado. Pongo un montón de P's. Todos los que pidieron hamburguesa los pongo a este lado. Llevamos ¿cuántos productos? 4 personas ya pidieron. Faltarían 3. Supongamos que haya uno que pidió arepa y 2 que pidieron pincho. ¿Cierto? Entonces los agrupé por los elementos que son repetidos. ¿Qué pasa si yo simplemente veo esto como un objeto, un perro? O sea, distribuí unas X en 4 cajitas. Es decir, en vez de usar la P, vamos a llamarlo una X, otra X. En este caso vamos a llamarlo también una X, otra X. Aquí vamos a llamarlo una X y otra X. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es que como ya subdividí, en cierta manera, los 4 grupos de productos y las formas en que se repiten, estoy contando las repeticiones. Entonces, es simplemente haber distribuido un conjunto de elementos en una partición que existe, en este caso serían 4 productos. Entonces, fíjense cómo nos quedaría. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a verlo con las X y los palitos. Entonces nos quedarían, en nuestro caso, habrían 2 perros, habrían 2 hamburguesas, habrían, ¿cuántos eran arepas? 1, el otro eran 2 pinchos, 2, 4, 6, 7. Entonces ahora mi problema se radica en distribuir o en permutar esas X con esos palitos. ¿Por qué nos importa eso? Nos importa porque es que yo tengo ¿cuántos productos? Voy a tener 7 productos que tengo que distribuir en 4 cajitas, que son las 4 personas que van a comer. Entonces no importa qué producto tenga, me importa es saber cómo yo distribuyo las X, porque dependiendo de la posición de las... dependiendo de las X que yo, la posición donde están esas X, yo sé qué pidió, porque sabemos que en la primera caja se pusieron los perros, en la segunda caja se pusieron las hamburguesas, en la tercera caja las arepas y en la última los pinchos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría 2 X serían 2 X en la primera para perros, 2 X en la segunda para hamburguesas, una X para arepas y otra X para pincho. Entonces fíjense que ahora si yo escribo lo siguiente, una X acá, un palito acá, 3 X acá, otra X acá y otra X acá, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes me van a entender que hubo un perro, que hubo 3 hamburguesas, que hubo una arepa y que hubo 2 pinchos. Pero si en cambio aquí no pongo nada, aquí coloco 2, aquí coloco 1, 2, 3, aquí coloco otras 2, vamos 3, 5, 7. Ustedes van a suponer que aquí no hubo perros, aquí hubo hamburguesas, aquí hubo 3 arepas y hubo 2 pinchos. Es decir, si yo permuto los X de los palitos, voy a contar de cuántas formas distribuí necesariamente la alimentación entre las 4 personas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro problema lo volvimos una permutación. ¿Qué hicimos acá? Estamos permutando. Pues movemos esta X, ¿a cuál lo movemos aquí en este pedacito? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que permutar? Tenemos que permutar X con palitos. ¿Cuántas X? 4 X con ¿cuántos palitos? No, 7 X, perdón. 7 X con ¿cuántos palitos? Con 4 palitos, ¿cierto? 3 palitos. 1, 2, 3, 3 palitos. ¿Listo? Entonces mi problema es permutar X con palitos. Entonces, ¿cómo le permutaría? ¿Cuántas formas tengo de permutar las X? 7 factorial, ¿cierto?
¿Por qué? Porque, acuérdense que si esta X está acá, y esta está acá, me la misma de contar, esta X acá, que esta X acá. Entonces, la forma de contarlo es 7 factorial. Ahí estoy contando que estas dos X's o estas X's me importa cómo están acomodadas. X2 cuando va primero que X1 va a ser diferente de X1 arriba de X2. Cuando tengo los palitos, la forma de permutarlo es 3 factorial. De nuevo, cuando cuento 3 factorial, estoy suponiendo que cada palito es diferente. Entonces, estoy suponiendo que si pongo, este es L1, este es L2, este es L3, si yo luego aquí otro palito que se llame L1 y este L2, L3, fíjense que los 3 palitos están en la misma posición. Ahora, ¿qué sucede? Eso solamente me cuenta X por un lado y este me cuenta palitos por otro lado. Pero ¿cómo cuento X y palitos? ¿Cuántos tengo en total? Tendría 7 X más 3 palitos, ¿me dan cuántos? ¿Cuántos elementos a permutar? Me dan 10 elementos a permutar. Entonces, para permutar los elementos, ¿cuánto sería? 10 factorial. Ahora, ¿cuál es la dificultad del ejercicio? La dificultad del ejercicio es que acuérdense de la siguiente cosa. Uy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando tengo esos 10 palitos con esos 3 X, esos 3 palitos, entonces voy a tener lo siguiente. Pongámosle el nombre propio. X1, X2, X3, X4. Aquí por ejemplo vamos a tener nada. Pongámosle X5, X6 y X7. Fíjense que si yo escribo X2, lo que mencioné hace un rato, X1, acá X4 con X3 y acá con X7, X6 y X5, fíjense que independientemente que estas tienen las X volteadas, es la misma ordenación de productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo cuento 10 factorial, estoy diferenciando esta de esta, pero no puedo diferenciarlos porque son iguales en términos de combinación. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que tener 10 factorial y tengo que por cada posibilidad de estas, tengo que descontar las formas en cómo yo puedo permutar todas las X's. Pero como es proporción, por cada una de estas hay cuántas X que puedo permutar. Puedo permutar 7 factorial. En cambio, cuando veo los palitos, si yo le pongo aquí L1, L2, L3, aquí me va a quedar L3, L1, L3, L1 y L2. Fíjense que los palitos están ubicados en las mismas posiciones. También, por cada posibilidad que voy a tener de reordenar, voy a necesitar quitar por cada una 3 factorial, porque va a ser los 3 factoriales de acomodar los palitos en la misma posición. Y esa sería la respuesta de mi conteo. Es decir, si yo tengo n elementos con r distintos en cada uno de esos elementos, entonces lo que yo tengo que contar es n más r factorial sobre la permutación del 1 por la permutación del otro. N factorial por n factorial por, no, n menos r factorial. N menos r factorial por r factorial. ¿Ok? Entonces, nos quedaría, esa es la fórmula de combinaciones con repetición. Ustedes ya en las presentaciones han visto, digamos, cómo se empieza a deducir esas fórmulas. La intención de esa teleconferencia es aclararles a ustedes los conceptos. Es decir, tenemos ¿cuántas estrategias? Vamos a tener 4 estrategias. Entonces vimos 4. ¿Cuáles vimos? Vimos la regla de la suma, vimos la regla del producto, vimos permutaciones y vimos combinaciones. Cada una, en el caso de permutaciones y combinaciones, se tienen que contar diferente en el caso que haya repetición o que no haya repetición. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que contar con repetición y repetición me da más posibilidades o menos posibilidades. Entonces la intención de ahorita vamos a hacer el último ejercicio. Ese último ejercicio nos va a enfocar todas las reglas, mostrándoles a ustedes por qué en conteo no hay fórmulas. Las fórmulas que existen son de cada una de las estrategias, pero la estrategia que uno utiliza está basado en la complejidad del ejercicio que nos dieron.
Por ejemplo, el siguiente ejercicio. Supónganse lo siguiente. Supónganse lo siguiente. Ustedes tienen un grupo de 10 personas, de las cuales tienen 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Entonces tenemos 3 hombres, ¿listo? 3 hombres y pongámosle 3 mujeres. Ahí está, cambiamos un poquito el ejercicio. Entonces estas son mis 3 mujeres, pero yo quiero obtener un grupo de 5 personas donde necesariamente, ¿qué tengo que tener? Voy a tener al menos 2 mujeres. Entonces, fíjense con los problemas de conteo, cuando ustedes están haciendo ejercicios de la cartilla, se van a dar cuenta que cada vez, por cada tipo de problema, van a usar una estrategia diferente, o sea, una fórmula diferente. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a combinar entre la estrategia de combinaciones con las estrategias de permutaciones, la regla de la suma y la regla del producto. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que tener 5 personas. O sea, ¿cuántas personas tengo total disponibles? ¿Tengo cuántas? 6 personas disponibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo yo 5 personas de esas 6 de tal forma que siempre escoja a 2 mujeres? Entonces primero me pregunto, ¿cuántas formas tengo de escoger a 5 personas? La forma de escoger a 5 personas, según lo que vimos, sería 6 combinado 5. ¿Listo? Pero si yo hago este cálculo, estoy contando que puedo escoger que sean 3 hombres con 2 mujeres, ¿cierto? Hagamos el ejercicio un poquito más interesante. Pongamos a 4 hombres, para que nos quede más interesante. No, pongamos más hombres, 5 hombres. O sea que vamos a cambiar un poquito el ejercicio, porque es que con el 3 no me daba bien el ejercicio. Entonces aquí quedarían 8, y acá me quedaría, en vez de 6 combinado 5, sería 8 combinado 5. Porque de las 8 personas que ahora tengo que escoger grupos de a 5. En este problema es que me pueden quedar 5 hombres. O sea, ahí no estoy diferenciando que aquí me queden al menos 2 mujeres. En ningún lado lo estoy contando. Entonces, ¿qué sucede? Para contar de a 2 mujeres tengo que asegurarme que siempre escojo 2 mujeres. Al menos 2 mujeres. Entonces, ¿qué sucede? De 3 mujeres que tengo que escoger 2 mujeres. Pero si escojo 2 mujeres, tengo que contar las posibilidades al mismo tiempo de escoger de 5 hombres. ¿Cuántas personas me hacen falta? Me hacen falta 3 personas para completar a mis 5 personas. Entonces 5 combinado 3. ¿Listo? Listo. Pero me dice que es al menos 2 mujeres. Vamos a cambiar acá. Pongamos más mujeres. Pongamos unas 4 mujeres. Para que funcione, porque si no, no nos va a contar muy bien, el ejemplo sería muy trivial. Pongamos ahora, subámosle el número de mujeres y pongámosle 4 mujeres. ¿Listo? Con 4 mujeres, entonces, tengo que asegurar que al menos hay 2 mujeres, entonces ya no serían 3, sino 4 combinado 2. ¿Listo? Entonces 4 combinado 2. Pero además, hay otra posibilidad. Puedo escoger 2 mujeres exactamente con 3 hombres. Pero es que el programa me dice al menos 2 mujeres, no exactamente 2. Entonces, de las 4, puedo escoger ¿cuántas mujeres? Puedo escoger a 3 mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me piden al menos 2. Y de los hombres, para que me cumpla, digamos, la condición de que son 5 personas, de esos 5 hombres tendré que escoger en este caso 2. El siguiente caso, que es un o sea, puede pasar, en este primer caso, en este puede pasar que escojo 2 mujeres y 3 hombres. En el segundo caso, puede suceder que escojo a 3 mujeres, pero escojo a 2 hombres. O también podría pasar que escojo a 4 mujeres, pero solamente escojo a un hombre. Entonces, fíjense en este ejercicio cómo usamos la regla de la suma y la regla del producto.
¿Por qué se usa estas dos reglas? Porque como me están pidiendo que tenga al menos 2, pero tengo que escoger a 5, pues entonces si escojo 2 mujeres, al mismo tiempo tengo que escoger a quién. Tengo que escoger a los 3 otras personas que me hacen falta, que tendrían que ser hombres. O la otra posibilidad de cumplir la condición es cuando digo o, es decir, hay otro caso, o sea, es una posibilidad más, entonces lo asumo y tengo que escoger, ahora de 4 mujeres escojo 3. Estoy haciendo al menos 2, pero le digo, escogemos 3 de esas mujeres. Y como tengo que completar un grupo de 5, tendré que escoger 2 hombres. Y el último caso es que en la mayoría del equipo sean 4 mujeres y el otro sean solamente un hombre. Entonces, ¿qué usamos acá? Usamos todo lo que es combinaciones. ¿Para qué? Lo usamos para escoger el número, digamos, total de subconjuntos que yo puedo obtener de un conjunto grande. Y aquí usamos regla del producto, regla de la suma para operar las condiciones. Es decir, para manejar un i y para manejar un o. Bueno, entonces ya vimos, digamos, los ejercicios o los conceptos claves de conteo en términos de permutaciones, combinaciones, suma y producto. También existen en conteo el principio de las casillas. El principio de las casillas es un tema muy sencillo y lo que sucede es que ustedes tienen m cajas, pero tienen más elementos que m. Por ejemplo, tenemos 7 cajas y tenemos 8 pimpones. Entonces, si ustedes van a llenar, en cada caja van a meter pimpones, en todas va a quedar al menos uno. Pero seguro, en una de ellas va a quedar con 2 pimpones. ¿Por qué? Porque tengo más elementos que cajas. Eso quiere decir que puedo meterle más elementos a una de las cajas. Puede ser la primera caja, puede ser la segunda caja, puede ser la tercera caja, no importa. Lo importante es que va a haber una caja donde siempre van a caer 2 pimpones. Entonces, el principio de las casillas es un concepto, digamos, muy sencillo, pero es muy difícil de utilizar. Ese principio, por ejemplo, cuando ustedes tienen un grupo de 8 personas, ustedes siempre van a saber que al menos 2 de ellas cumplieron el mismo día. ¿Por qué? Porque son 7 días a la semana. Entonces, 7 días a la semana, seguramente hubo 2 de ellas que tuvo que haber nacido, al menos 2 tuvieron que haber nacido el mismo día, supongamos un miércoles. Ese principio de casillas se justifica porque de cada 8 personas, 2 de ellas cumplen el mismo día de la semana. Entonces, fíjense que conteo es un tema muy bonito, pues un tema muy complejo, porque depende muchísimo del problema que estemos solucionando. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta las restricciones, las condiciones y las estrategias que tenemos dentro del problema. La intención de este resumen es que ustedes, a partir con la cartilla y el libro guía, hagan ejercicios y se pregunten qué estrategia tengo que usar o cómo tengo que combinar esas estrategias para poder encontrar la respuesta. No se confíen de que siempre hay una fórmula. O sea, lo que tienen que encontrar es cómo combinar las estrategias de manera adecuada para que se pueda solucionar el problema. ¿El conteo para qué sirve? Mucha gente me ha preguntado por qué razón tenemos que ver conceptos como permutaciones, combinaciones y tipo de cosas. Es muy importante para contar cosas precisamente. En la ciencia, en las matemáticas, en los negocios, en todo ese tipo de áreas siempre estamos contando cosas. Estamos, por ejemplo, en una empresa, estamos buscando resultados. ¿Cuál es la posibilidad de que el mercado de valores se me caiga? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo hago esta inversión tenga tantas ganancias? Ese tipo de conteo, todo lo relacionado con probabilidad, con combinaciones, de cuántas posibilidades tengo, todo ese tipo de cosas. Entonces necesitamos contar. El conteo está en todos lados. Lo que pasa es que está enmarcado o sumergido en conceptos más grandes. En este caso, por ejemplo, la probabilidad. En nuestra área de sistemas tenemos todo el tema relacionado a lo que es análisis de combinatorio o análisis también de algoritmos. Es decir, nosotros a qué nos dedicamos, nosotros hacemos algoritmos y presentamos soluciones algorítmicas a problemas de la vida real. Esos problemas de la vida real requieren respuestas rápidas, desarrollos rápidos y tiempos de ejecución rápidos. Entonces, cuando programamos o hacemos un algoritmo o un diseño, tenemos que asegurarnos que los tiempos estén acordados a lo que nuestro cliente o a lo que el problema de la vida real nos exige. De esa manera tenemos que poder medir de una u otra forma la ejecución de ese algoritmo. Esa forma de estudiar el algoritmo o de contarle las cosas se necesita todo el tema de conteo. Por ejemplo, cosas tan sencillas como un ciclo. Un ciclo entra e itera un conjunto de veces basado en ciertas condiciones. Cuando yo pregunto cuánto se demora el ciclo, ustedes me dicen se demora 30 veces. ¿Por qué? Por el conjunto del arreglo es 30 elementos.
Entonces la importancia acá es que cuando yo hago y recorro 5 arreglos, uno dentro del otro, con ciclos anidados, mi complejidad va a ir incrementando. Ese tipo de cosas tratemos de, digamos, de evitarlas, porque sabemos que cuando los arreglos van a ser muy grandes, ¿qué va a suceder? Se nos va a totear el programa, entonces toca hacerlo completamente eficiente. Para eso existe conteo, para poder medir, para poder contar. Y esas estrategias se utilizan en el día a día y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta o jamás nos las habían formalizado. La intención también es que esta materia es muy bonita, esta teoría es muy bonita, pero es muy compleja, y se invitarlos a ustedes para que también revisen libros como por ejemplo el Grimaldi, que es otro libro guía que está recomendado en el módulo. Revísenlo, hagan ejercicios, fíjense cómo es de útil en muchos temas, digamos, alternos a la matemática, pero pues como todo en la vida, las matemáticas tienen que fundamentarla de una u otra manera. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos en la otra oportunidad. Hasta luego.